Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Él es artista sonoro, visual, luthier. Se trata de Tata Laxague, que está en contacto con nosotros desde Argentina a través de Zoom. Le damos los buenos días, la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Bien, es un día hermoso, muy primaveral realmente. Hace un poquito de frío, pero hay mucho sol. Muy parecido a lo que es acá en Montevideo. Estás en Buenos Aires, ¿no? Estoy en Buenos Aires, sí, al lado, muy cerca de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata. Ahí está. Mira, en La Plata tenemos a Radio Revolución que retransmite este programa. Ah, mirá. Sí. Bueno, Después vamos a compartir el link de ellos también. Claro. Bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata ser artista sonoro? ¿Cómo nace tu gusto por crear instrumentos? Es una pregunta medio histórica, pero bueno, lo que sucede es que primero me dediqué a la música. Desde muy chiquito estudié violín, Uh-huh. tuve una formación como músico clásico, digamos, académico, y después me dediqué a la música contemporánea, pero en el medio siempre fabriqué cosas y laburé con tecnologías y compus y ese tipo de cosas, y siempre fabriqué cosas que hagan ruido, primero digitales, más orientado a fabricar software y cosas así, y después empecé a traspolar eso a los instrumentos musicales y arranqué a estudiar lutería más tradicional, digamos, Sí. escuela cremonesa, instrumentos clásicos, qué sé yo, pero siempre me dediqué mucho más a la música profesional, siempre, digamos, entre los 8, 9 años y los 20, por ejemplo, que te diga, estudié composición, estudié carrera de música, y mientras tanto iba estudiando diseño, lutería, como estudiando el oficio. Hasta que, bueno, en un momento un poco me saturé de hacer ¿De la música tan... lutería? No, como de laburar de la música, digamos, directamente, como solamente de eso, Uh-huh. y me di cuenta que el trabajo manual y que tener mi propio taller era una cosa que estaba fenomenal, así que empecé a armar mi taller hace ya como 15 años, y empecé Bien. a dedicarme con más exclusividad a la lutería y al diseño, más que nada, porque en realidad yo hago como una lutería más orientada al diseño o al objeto o al concepto Uh-huh. que la lutería tradicional, ¿no? Claro, porque vos, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram definís como antilutería. ¿Qué sería la antilutería? La antilutería es medio un concepto que apareció porque cuando empecé a diseñar, empecé a laburar con materiales recuperados, en su gran mayoría, sobre todo maderas. Uh-huh. Después se transportó a metales también eso porque fabricamos todas las piezas en el taller, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es que como precepto para el diseño ocurría algo que estaba bueno, que era que en lugar de partir de un concepto prefijado, digamos, como decir, bueno, esto es un instrumento y voy a desarrollar materiales, por eso tratar de generar como un feedback o un encuentro entre la materia prima en su estado más primitivo y el Claro. objeto final. Entonces, un poco la antilutería es el diseño, no a partir tanto de la funcionalidad, sino el diseño como un generador de funcionalidad también. Uh-huh. Es un poco un chiste, no es algo tan serio ni tan literal, pero bueno, es un poco el chiste de decir la lutería es un oficio de precisión, es como si fuese diseñar un reloj que marca un poco el tiempo de una manera quizás no tan regular. ¿Se entiende como ese concepto? Como correr un, correr un poco correr un poco el eje del diseño tradicional en algo tan tradicional como la lutería. Claro, claro. Pasa A más por partir por de la la creación. materia prima del diseño sonoro, digamos, ¿qué se puede cambiar en lo que ya está para tratar de construir algo nuevo sin entrar dentro del campo necesariamente de la lutería experimental,
que es también algo muy importante de la lutería, que tiene más que ver con el desarrollo de como instrumentos más site specific, digamos, ¿no? La lutería experimental, por ahí diseñas un instrumento que Sí. sirve para interpretar una pieza o para una performance o lo que sea. Bueno, en la antilutería quizás diseñas un instrumento mucho más amplio, digamos, en su espectro de ejecución, que sirve para interpretar casi cualquier música, eso, una guitarra, pero bueno, con un pequeño corrimiento, un desfasaje en el diseño, un desfasaje en la estructura, en el concepto general del instrumento, y el chiste es que aparezca lo que muchas veces decimos como un circuito fractal, que es que la materia prima genera una pieza ejecutable, una herramienta para hacer música, y esa herramienta para hacer música tiene un concepto o arrastra una carga simbólica distinta que hace que el músico se sienta de alguna manera influenciado por Claro. la pieza, digamos. Ahí, Es como... sí, ahí por ejemplo estamos viendo en imágenes la parte de la creación. Este es uno de los videos que aparece en tu canal de YouTube, ese proceso de creación. ¿Vos qué tipo de maderas usás? ¿Con qué materia prima trabajás? Y la mayoría de la materia, bueno, esa guitarra nosotros fabricamos muy pocas piezas por año, no fabricamos en serie, son todas piezas únicas que las diseñamos para cada cliente o para cada proyecto en particular. Es decir, que solamente vamos a fabricar ese instrumento una vez en nuestra vida. Claro. Entonces nos podemos dar el lujo un poco de trabajar con madera recuperada, con materiales que no tienen repetitividad, digamos. La repetitividad es un concepto muy del diseño industrial que nosotros lo podemos esquivar completamente porque, bueno, cada vez que diseñamos una pieza, elegimos un cacho de madera que solo va a servir para esa pieza. Trabajamos Totalmente exclusivo. con algunas maderas compradas, por supuesto, a veces usamos maderas importadas, qué sé yo, como que la calidad de la materia prima tiene que ser muy, muy, muy alta y de muy alta gama, pero generalmente se puede hacer eso con madera recuperada. Nosotros a veces aserramos nuestra propia madera de árboles que se talan en la calle, Claro. qué sé yo qué bola, pero también a veces compramos algo de material porque quizás, no sé, algún cliente o algún proyecto requiere una madera muy, muy, muy específica, que bueno, en ese caso hay que comprarla. Y tratamos de trabajar con maderas nativas en lo principal, que eso medio que por suerte ya se está volviendo una costumbre. Tratamos de no usar maderas americanas o europeas, a menos que sea extremadamente necesario, Claro. porque sinceramente vivimos muy cerca de lugares donde lamentablemente la sobreexplotación de madera es muy alta, pero se sobreexplota porque realmente la calidad de la madera es muy, muy buena. Tenemos otros problemas quizás con los metales o con ciertas tecnologías que son un poco más difíciles de producir acá desde cero, pero bueno, con las maderas tenemos la suerte de estar muy cerca de las fuentes de producción, digamos. Claro. Así que tratamos de usar maderas nativas y recuperadas, Ahí está. casi en el 90%. Y todo esto que vos venías definiendo, pasa por lo que es ese instrumento, lo que vos vas a nombrar como instrumento concepto. Claro, en realidad, viste, como esa idea medio que la afanamos del. Bueno, eso no es mío, no sé qué es una guitarra que no sé qué es, pero es una guitarra. El instrumento concepto es algo que nos afanamos del mundo del diseño automotriz. Viste que existen los concept car, que son como piezas de diseño de autor, que solamente se desarrollan una vez, son prototipos y en realidad también son pruebas como de líneas de diseño y cosas para el futuro, pero son coches totalmente funcionales o medios de transporte, o motos, o lo que sea, totalmente funcionales. De hecho, de alta gama también, y que a veces se fabrican para un cliente, es como que... Pero bueno, existen una sola vez y son pruebas de conceptos acerca de lo que es el diseño de una pieza. Entonces, medio que los instrumentos concepto viene por ahí, me parece una buena manera de resumir esa idea de que piezas one of a kind, digamos, piezas solo fabricadas una vez,
con un fin determinado, Ujú. con una propuesta determinada Claro. y de gama alta y con mucho trabajo de diseño, Sí, particularmente. mucho trabajo y me imagino que mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva a construir un instrumento? Una guitarra, por ejemplo. Depende de qué tipo de guitarra, pero alrededor de un año, año y medio. Wow. Sí, fabricamos, viste que nosotros fabricamos hasta los tornillos, medio que de los instrumentos que hacemos, fabricamos electrónica, también fabricamos todo, Claro, y muchas veces fabricamos las piezas varias veces, porque no funcionan. En el claro, taller fabricamos más o menos 6 7 instrumentos por año al mismo tiempo, pero todos llevan alrededor de un año, año y medio. Algunas piezas por ahí más complejas o diseños más rebuscados ujú, o instrumentos que son más complejos de por sí, como por justo esa que es una viola da gamba, qué sé yo qué bola, es una viola da gamba y de bracho, digamos, esos son instrumentos complejos y rediseñar instrumentos tan tradicionales como los instrumentos de cuerda frotada, de arco, eh, lleva muchísimo más tiempo. Ahora, por ejemplo, estoy lidiando con el prototipo del cuarteto de cuerdas mío, digamos, ujú. que un violín de 4 cuerdas, un violín viola de 5 cuerdas, una viola, que es esa que veíamos recién, y un cello, y con el cello viola da gamba este que estoy fabricando de 5 cuerdas, hace como 2 años que estoy. Ya Claro, fabriqué la tapa armónica 2 veces, el fondo 3. Es una cuestión de que, como es bastante experimental o claro. como prototipar, tenés que refabricar 1.500.000 veces ciertas cosas y lleva su tiempo. Ensayo y error a full. Mucho ensayo y error, mucha prueba. Tuvimos que empezar a usar muchas herramientas. Bueno, yo vengo medio del palo de la ciencia, Ujú. eh, pero como mucha prueba de saber que ciertas cosas nos van a dar resultados esperados, entonces pruebas de respuesta en frecuencia, barrera de frecuencia, para entender qué pasaba cuando cambiábamos ciertas cosas de ciertas estructuras, porque no, como que están medidas las tapas de los violines tradicionales, pero cuando vos querés cambiar la forma, lo que te vas a esperar es incierto, de Claro. alguna manera. Entonces tenés que empezar a hacer o establecer un cierto método científico para Ujú. saber que más o menos ciertas cosas van a funcionar de cierta manera y tratar de adelantarte un poco a los resultados para no hacer cualquier batata, Claro. Ahí de fondo estamos digamos. escuchando algunos. Ajá. Bueno, esa es como la otra faceta más musical. Ujú. eh, que ese tema me gusta. Es precioso, es precioso. Todo esto lo tenés en tu canal de YouTube. Eh, Eso está en el canal de YouTube y está también, hay unos discos míos en Bandcamp, que es bandcamp.tatalaxai o tatalaxai.bandcamp. No me acuerdo Ujú. cómo van ordenados en el domain, en el dominio las palabras, pero pues, en el Google Tatalaxai y Sí, aparece ahí. sí, sí, lo estuvimos viendo. Eh, Qué bueno, sí, eso es otra cosa que me encanta hacer, que es como el diseño sonoro. De hecho, medio que todo lo de los instrumentos viene un poco por ahí, ¿no? Ujú. Como que cuando empecé a fabricar instrumentos no lo pensé con el fin tanto de dedicarme a la lutería, sino más de encontrar un aspecto del diseño sonoro que me faltaba. Como que siempre trabajé con compu yo y con Ujú. procesos digitales y con ruidos generados, y en un momento me pasó que, siendo violinista y eso, que necesitaba encontrar cierta expansión, digamos, como más conceptual, porque en realidad se puede, pero como buscar ciertas cosas en los instrumentos que no encontraba o que no me parecía o que no sé qué cosa. Claro, Entonces, empecé un poco a fabricar los primeros instrumentos pensando en eso, claro. En que, el mismo que sonido. era, claro, que era un buen plan tener un instrumento que tenga un sonido apenas corrido para un lugar o apenas corrido para el otro, o que
pasen cosas con ese instrumento que a la hora de tocar o de hacerlo para mí, o de grabar mis discos, como encontrarse directamente en el instrumento sin tener necesidad de hacer mucha locura digital después, o de procesar o de tocar con técnicas muy, muy extendidas. Totalmente. Después eso cambió un poquito, pero medio que la esencia es un poco esa. Después, si lo quieren buscar, la gente que está prendidita por acá, buscan Tata Laxage bandcamp.com, esa es la página. Ahí va. Ahí están los discos. Siempre lo paso al revés, digo bandcamp.com, porque no sé por qué, viste que las plataformas cada una tiene su manera de nombrar. Contame cómo, porque este es un emprendimiento que vos llevas adelante hace muchísimos años. ¿Cómo es llevar adelante, ser emprendedor en Argentina? ¿Se fomenta? ¿Cómo es recibido? No, es una ficción, es una ilusión que, bueno, nada, es realmente, no, todo lo contrario a fácil, digamos, es mucho más. No lo voy a comparar con otros lugares ni nada, porque no he desarrollado un proyecto así a largo plazo ni nada en ninguna otra parte del mundo. Claro. No tengo ni idea. Puedo hablar sobre lo que es vivir el arte en Argentina, y básicamente es el apogeo de la precarización en gran medida. Claro. Creo que lo que más se puede honrar o decir que no falla en los artistas en Argentina, y supongo que en casi todas las partes del mundo, es la fuerza de voluntad. Digamos, la gran mayoría de las personas vive de otra cosa, o dan clases, tienen esa suerte, o laburan en cualquier otra cosa, digamos, en un kiosco todo el día, y después que salen de laburar del kiosco 12 horas, 8 horas, lo que sea, laburan 8 horas más en sus proyectos artísticos. Claro. Realmente a mí me costó muchos años, digamos, y gracias a que tengo un montón de privilegios, no necesariamente porque venga de una familia de plata, porque no, todo lo contrario, digamos, pero tuve como privilegios sociales de haber comido todos los días cuando era chico, y de más o menos haber tenido laburos, o que pude estudiar y lo que sea, y más o menos pude, con todos esos privilegios que tuve, tener ganas de laburar 12 horas, de comer arroz, un montón de años, los primeros años, claro. y pedir plata acá, y qué sé yo, y laburar medio otras cosas para comprar una herramienta, o estudiar, o formarme, y con eso desarrollar, y en un momento anduvo, pero realmente en lo que concierne a una estructura o un aparato social como sistema de apoyo, es muy difícil. Es muy difícil. Realmente. Es muy parecido a Uruguay. Claro, es que el campo del arte realmente ha sido precarizado en todas partes, entiendo. No es una cuestión, salvo en ciertos. Yo tuve la suerte de trabajar mucho en espacios oficiales, más como músico y eso, y realmente hay una diferencia, pero es una minoría, digamos. Claro. Y a mí me costó mucho también, de hecho dejé de hacerlo en gran medida, lo hago muy cada tanto. El hecho de trabajar en espacios oficiales es complejo, porque ni aún así tenés asegurado nada. Claro, no desarrollás tu arte en toda lo que podía hacer todo eso. Porque tenés que comer. Claro. Como Latinoamérica es un poco así, en el sentido de que, o sea, los docentes están precarizados y los médicos. Imagínate los artistas, ¿no? Claro. O sea, la gente que se encarga de nuestra salud y nuestra educación tiene un nivel de precarización altísimo. Claro. Bueno, es evidente que los artistas, les artistas, vamos a estar como también sumamente precarizados. Es un problema sistémico. Pero bueno, la cuestión es que es súper difícil y requiere mucha fuerza de voluntad, y muchos días decís, me voy a dedicar a pasear perros.
Claro. No corto un pedazo de madera nunca más. Después Sí, sí. agarrás el pedazo de madera y lo cortás y decís, no, haría esto gratis también, porque Ujú. no sé, porque o estás torneando, fabricando un tornillo en el torno o sacando una foto y decís, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Ujú. Y es lo mejor que Pero sé hacer. Porque está muy sí, relacionado a la pasión, ¿no? Lo que tiene uno adentro también. y medio como que como que si no lo harías gratis, digamos, es una muy mala idea hacerlo. Porque lo vas a hacer gratis en mayoría. Hoy Tot- por hoy yo vendo piezas, vivo de esto ya, pero por un montón de años Ujú. que no pasó eso. Claro. Y la mayoría de piezas, curiosamente, no curiosamente, Mm. sino por una cuestión obvia, no las vendo acá en Argentina. Vendés más O para el sea, exterior. claro, es gente con otro poder adquisitivo, digamos, vendo algunas piezas acá, no quiero decirlo así, pero digo como porcentualmente eh, es mucho más bajo el índice de piezas que puedo vender acá, porque claro, la gente está pagando el alquiler. Claro, No claro. sé, digo, es difícil comprarse un instrumento de Ujú. autor particular, digamos, es como comprarse un cuadro Es que un cuadro que sirve para tocar, pero digamos, es como comprarse eso. Pero bueno, nada, tiene que ver con eso y generalmente la gente que compra instrumentos son artistas también Ujú. y bueno, qué sé yo. Nada, es una cadena. Totalmente. Pero sí, más que nada, ser emprendedor en Argentina es un poco de privilegios, Mm. un poco no, bastante, que comer todos los días ya es un privilegio muy grande, y un poco, nada, después que te guste mucho y que no te claudiquen las voluntades, Ni que hablar, es, ni que hablar. es lo que más pasa, ¿no? Tata, ¿cómo se comunican contigo? Si hay alguien escuchando que sea músico y se quiera contactar contigo o lo que sea, ¿cómo hacen? Por Instagram es como la manera Mm. más fiel para hacer el primer contacto. De hecho, cosas, si hay alguien de allá de Uruguay, voy a estar en breve, no fui todavía porque iba a estar ahora para estas fechas, Bien. pero me enfermé de COVID y que la quedé y se me descompaginó un poquito la agenda, pero que se contacten por Instagram, que es ahí Tata Laxague, y nada, después de ahí a los otros medios de comunicación, pero Instagram es el primer reducto, digamos. Obvio, lo más globalizado y que todos tenemos acceso de alguna forma. De momento De sí, momento es por sí. ahí. Muchísimas gracias, Tata. Te agradecemos el contacto. Desde ahí haberte hecho un espacio para estar acá en 24/7 Express. Les agradezco mucho a ustedes, que estén bien. 11 horas 17 minutos de este 23 de agosto. ¿Cómo aprendemos con la gente, no? Con los entrevistados. Cómo hay un montón de gente haciendo cosas diferentes en distintas partes de este pequeño mundito, ¿no? Una locura. Si quieren escuchar la música bueno, de lo que él hace, su arte, tienen sus discos publicados en tatalaxague.bandcamp.com. Y si no, lo siguen a través de las redes sociales. Nos vamos a una pausa, mi estimado Rodrigo, y enseguida volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.